Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Ya por fin he tenido un poquito de tiempo para poder montar lo que estaba grabando sobre cables de altavoces. Y bueno, la verdad me ha quedado un vídeo un poco largo, lo quería haber dividido en dos, pero bueno, se ha quedado así. Deciros que en la caja de descripciones os voy a dejar el índice de las diferentes partes que tiene el vídeo, puesto que la verdad es que hablo de varias cosas y os digo un poco por encima. En la primera parte del vídeo os muestro cómo construir con una manguera de electricidad un cable de altavoces. Lo voy a comparar con cables específicos de altavoces, cables de gama media y gama alta. Y bueno, y vamos a hacer dos comparaciones. Una prueba ciega que hicimos hace unos cuantos de días en la casa de un amigo, que por cierto mando un saludo a los que estuvimos allí, que pasamos una tarde estupenda. Eso será la parte central del vídeo, y la parte final del vídeo pues una descripción teórica, un análisis teórico de fundamentos básicos de electricidad, que bueno, evidentemente es un análisis básico, pero a mí me sirve. Me hubiera gustado haber tenido la posibilidad de acceder a un laboratorio de universidad o de tener instrumentación de precisión. No ha sido posible, pero bueno, he hecho un análisis teórico sencillo. Para mí es más que suficiente para tener una idea y un criterio de lo que ocurre cuando conectamos una tapa de potencia a un altavoz. Así que os dejo con el vídeo, espero que os guste. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mirad lo que tengo aquí detrás, la Yamaha MX10000. La vamos a ver por dentro, la vamos a estudiar bien, vamos a estudiar la posibilidad de hacerle un recap y vamos a entrar en las profundidades de uno, para mí, de los mejores amplificadores que se han construido. Así que sin más, os dejo en el vídeo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente. Aquí tenéis una manguera de electricidad. Este es el cable que voy a utilizar para ir haciendo pruebas con respecto a otros cables específicos de altavoces, ¿no? Voy a utilizarlo para hacer las pruebas y también para explicar un poco la teoría que hay en todo esto de la conexión de un amplificador de audio y un altavoz, ¿no? Pues qué es lo que está ocurriendo ahí y qué es realmente lo que influye. Un cable tipo RVK, una tensión de elemento de 600 a 1000 voltios. Esta norma 1 regula la cubierta de PVC y presenta una buena resistencia mecánica. Ahora a lo largo del vídeo iremos viendo por qué utilizo una manguera de 4 hilos. Estos son conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección, recubierto de un aislamiento de polietileno reticulado, recubierto por dos gomas, una interna y otra externa de PVC. 1,5 € el metro. El segundo cable que vamos a ver, un cable ya específico de altavoces. Ve que está compuesto por un conductor de una sección bastante considerable, también recubierto de una goma de PVC. Mediante este plástico central se mantienen en paralelo, entre 50 y 60 € el metro. Bien, el segundo cable. Y como tercer cable, pues os presento un cable, bueno, de gama alta, un cable audiófilo. Estáis viendo ya la presencia que tiene, el grosor del cable, con este recubrimiento trenzado exterior. Está compuesto por varias capas y en el interior van los conductores de cobre libre de oxígeno. Bueno, esto es alta gama, está en torno a los 300-400 € el metro. En las características que definen el cable, pues podemos hablar de dos tipos de características. En una primera parte, las características mecánicas del cable, el tipo de material de aislante, los refuerzos para darle rigidez, y después tenemos el conjunto de características eléctricas que sí van a definir el cable en su comportamiento de elemento de unión entre una fuente de energía, que es el amplificador, y un receptor de energía eléctrica, que es el altavoz. Resistencia eléctrica, impedancia eléctrica, capacidad parásita e inductancia parásita. Estas son las magnitudes eléctricas que intervienen en el trasvase de energía eléctrica entre el amplificador y el altavoz. Bueno, ahora a continuación en el vídeo pues vamos a ir hablando un poquito de estas magnitudes y describiendo un poco estas características eléctricas que estamos comentando. Venga, vamos allá. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser convertir esta manguera de electricidad en un cable de altavoz, ¿no? Habréis visto que esta manguera de electricidad está compuesta por 4 cables de 2,5 milímetros cuadrados de sección. ¿Por qué 4 cables? Porque uniendo 2 a 2, tanto en este extremo y la misma unión en este extremo, voy a conseguir reducir notablemente la inductancia parásita del cable. Y también, por supuesto, voy a aumentar la sección final del cable, que va a pasar de 2,5 milímetros a 5 milímetros. También va a aumentar la capacidad parásita del cable, como vamos a comprobar, pero va a disminuir la inductancia parásita del cable, que es la que provoca una atenuación en frecuencias altas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cortamos aproximadamente unos 10 centímetros del aislante de goma de la manguera, ¿no? Por un extremo y también por el otro. Vamos a pelar las 8 puntas, pues aproximadamente 2 centímetros.
Ya están peladas las 8 puntas de los cables y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Cogemos un extremo y unimos de 2 en 2. Por ejemplo, unimos negro y amarillo y unimos también marrón y gris. Pues lo mismo que hacemos en este extremo lo hacemos en este. De esta forma hemos aumentado la sección del cable, que era de 2,5 a 5 milímetros. Y también hemos disminuido a valores muy bajos la inductancia parásita. Bueno, ahora voy a proceder a estañar las 4 puntas del cable. Tengo soldador, estaño y flux. Venga, vamos allá. Bueno, veis, ya he estañado esta. Bueno, pues como esta voy a hacer las otras 4. Las 4 uniones estañadas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cortarle las puntitas para que se quede mejor. Cortamos por aquí la punta. Perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a ayudar de macarrón termorretráctil y vamos a ponerlo de esta forma. Ahí. Ve, más o menos puesto de esta forma. Un poco más hacia adentro para tener espacio suficiente para conectar los cables al amplificador y al altavoz. Este negro y el amarillo pues van a hacer el negativo. Dejo más o menos 1,5 centímetros. Voy a poner el positivo ahí, veis, ¿no? Y haré lo mismo en la otra punta. Tendríamos el cable preparado para un altavoz. Faltaría preparar el del otro altavoz y con un costo inferior a 10 euros tendríamos unos cables para altavoces, en mi opinión, muy válidos y muy dignos. Harán una conexión correcta entre el amplificador y el altavoz, disfrutando de nuestro equipo de música prácticamente igual que cualquier cable de mayor precio. Para realizar la prueba entre 2 cables de altavoces diferentes vamos a utilizar esta caja de conmutación que ya os enseñé en otro vídeo, que os dejo por ahí por las tarjetas, donde comparaba el sonido de 2 etapas de potencia. Lo mismo me sirve para hacer la comparación entre 2 etapas distintas conectadas a un mismo altavoz, como una etapa a 2 altavoces distintos, o en este caso la salida de la etapa a 2 cables distintos de altavoces. Hecha, tengo los 2 cables conectados. Vamos a utilizar estas BW, que son buenos altavoces. Cada altavoz lleva 2 mangueras y a través de la caja de conmutación pues vamos a conmutar entre la manguera audiófila y la manguera de electricidad. He tapado los indicadores LED de las 2 salidas con cintilante para que, bueno, no puedan ver la luz y no puedan verse influenciados por el LED, ¿no? Porque si ven el LED encendido pues ya saben qué cable está sonando. Así que en principio pues está todo preparado. Con este conmutador de aquí van a ponerse en el punto de escucha, que es este. Ya os enseño los altavoces Infinity que tiene Luis, que son una auténtica pasada. Bueno, ahí estáis viendo las conexiones del cable audiófilo y de la manguera. Cuando conmute desde el conmutador de la caja, pues una vez sonará la manguera de electricidad y la siguiente vez la manguera audiófila. Bueno, y esto es el punto de escucha donde van a estar las personas que van a escuchar la prueba. Van a tener el conmutador que estáis viendo y pues van a poder conmutar entre una y otra de forma indistinta. Bueno, así que venga, vamos a darle paso ya a la primera persona y que nos diga sus impresiones. Como comprenderéis, no lo puedo grabar todo, iremos haciendo a lo largo de la tarde varias pruebas con diferentes estilos de música. En principio he utilizado esta etapa Sony y después vamos a cambiarla por la Yamaha. Vamos a comenzar. Con nosotros tenemos ya en primer lugar a Paco Retamero. Va a ser la primera persona que va a hacer la prueba entre las 2 mangueras. Bueno, Francisco, te dejo escuchando. Perfecto. Y ya después me dices sensaciones. Yo no sé en qué posición está una manguera ni la otra, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a empezar con una de ellas y iré cambiando y yo comento mi impresión.
Después de escuchar clásica, de escuchar música electrónica, de escuchar acústica con solo voz, con Leonard Cohen, de escuchar Santana, de escuchar un poquito de clásica ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo. Con Pavarotti, está escuchando Dara Caruso, que me gusta esa canción bastante, y creo que la posición de la derecha... A ver, fácil. Esta posición Si pones el conmutador en la posición central, sería que esa la que sería yo elijo. hacia la derecha, ¿no? creo que tiene algo más de abertura de la música, un poquito más de detalle, pero es mínimo, la verdad es que es mínimo. Bueno, Francis me ha dicho que en esta primera impresión que el sonido que más le gusta es cuando el conmutador lo llevamos a la derecha. Veamos exactamente cuál es el cable que se conmuta cuando ponemos en la posición derecha. ¿Veis, no? Tengo centro, izquierda, centro, derecha. Entonces, veamos a ver. Destapo el cable audiófilo y el LED. El LED no está encendido. Destapo el cable de electricidad y está encendido. Mirad, en la derecha se enciende el cable de electricidad y en la izquierda, un momento que yo quite la cinta, es que disculpad todo este follón, dale a la izquierda, bien, se enciende el cable audiófilo. Francis me ha dicho la derecha. Bueno, ya tenemos a José Mari, fiel seguidor del canal. Muy buenas. Lleva toda la vida escuchando música. Escucha la música que quiera, tienes el equipo, la fuente que quiera, el tiempo que quiera y nos da tu opinión, ¿vale? Muy bien, pues manos a la obra. Venga, José Mari, vamos lío. Ahora veremos qué pasa. Open up my heart, I never want to part. I'm giving you the ball. Butterflies, I will me down and true. What am I to you? Bueno, José María ha estado ya escuchando música, todo tipo de estilos. Y nada, ha llegado el momento de preguntarle su opinión. Nada, pues mira, muy bien. Hemos estado un rato escuchando música, como ya dice Miguel Ángel, muy bien. Y mi conclusión, la diferencia es muy mínima, casi, vamos, inapreciable. Yo me decantaría por la posición de la derecha, pero la diferencia es muy mínima o casi, digamos, nula. Ponlo en la posición derecha Sí. y destapa la cinta aislante. Para mi grata sorpresa, me he decantado por la pareja de cable económica de 20 euros. Y para la sorpresa también de Francis, porque Francis me ha dicho exactamente lo mismo que tú. Muy difícil la Es comparación. muy difícil porque es casi idéntico. Casi idéntico, efectivamente. O sea que mi conclusión es que es una mala inversión, los cables. Yo no creía mucho en cables, realmente, de todos mis años usando aparatos y tal, pero me he llevado una grata sorpresa porque prefiero esta opción. Evidentemente que es más barata. Gracias. A ustedes. Bueno, en esta parte del vídeo lo que vamos a hacer es dar una explicación sencilla desde el punto de vista teórico. Deciros que lo correcto sería utilizar instrumentación de laboratorio para hacer un análisis real de la señal que se transmite desde el amplificador al altavoz, pero ya también digo que un sistema formado por un amplificador y una impedancia de 8 ohmios, o sea, hacer esa conexión a través de dos cables, pues tampoco es que tenga muchísima ciencia. Si lo comparamos con sistemas, por ejemplo, de telecomunicaciones, bueno, pues estos últimos son muchísimo más complejos. Sin embargo, nadie presenta ningún debate. Bueno, dicho esto, pues deciros que efectivamente si tuviéramos un cable ideal, cosa que no existe, pues tendríamos una transferencia perfecta de la señal que sale del amplificador y señal que recibe la carga, en este caso el altavoz. ¿Qué ocurre?
que el cable ideal, como comprenderéis, no existe. Y bueno, aparecen en los cables reales, aparecen una serie de fenómenos que los fabricantes de cables, y mirad, quiero que nos paremos aquí un segundo y veáis que efectivamente remarco de cables, porque prácticamente en todos los manuales de servicio técnico de todo tipo de marcas, de etapas de potencia y de amplificadores, inclusive de altavoces, pues no hace ninguna referencia a utilizar un cable específico, de conductor específico, ni con características eléctricas específicas. Efectivamente, los fabricantes de cable hablan de capacidad parásita, inductancia parásita, resonancia, efectos rejilla, amortiguamiento, pureza, tipo de conductor, el tipo de aislamiento de los conductores, bueno, y algunos más. Bueno, yo pregunto que influyen o no influyen a la hora de escuchar el altavoz con cables de diferentes características eléctricas y físicas como las que se enumeran aquí. Efectivamente, en un cable real ocurren en mayor o menor medida estos parámetros que veis aquí. Sí, deciros que los más importantes son la resistencia propia del cable, la capacidad parásita en picofaradio y la inductancia parásita en microhenrio. Los fabricantes de cable hablan de efectos rejilla, de amortiguamiento. Bueno, muchos de estos efectos que nombran los fabricantes vienen de las líneas de transmisión en radiofrecuencia y aprovechan para introducirlos en la transmisión en baja frecuencia, que es lo que ocurre entre el amplificador y el altavoz. Pues vamos a pasar ahora a ver qué ocurre en un cable real. De las características de un cable real que más se hablan, pues son las tres que estáis viendo: la resistencia del cable, la capacidad parásita y la inductancia parásita. En un cable de altavoz se manifiestan estas tres magnitudes eléctricas. Se suele representar de esta forma, viene a simbolizar que a mayor longitud de cable, pues mayor elemento de resistencia, de capacidad y de inductancia, y se simboliza de esta forma para cuantificar estas magnitudes por metro de cable. Bueno, esto es una forma esquemática de representarlo. Y como ya digo, ocurre que cuando dos cables discurren juntos, pues aparece una inductancia parásita en serie con la carga. Va a estar en función del diámetro del conductor. Si el diámetro del conductor es bajo, pues entonces la inductancia parásita será baja. A mayor separación entre conductores, mayor inductancia. Con respecto a la capacidad parásita, pues ocurre lo siguiente: a mayor diámetro del cable, pues tendremos mayor capacidad parásita. A mayor separación, pues bajará la capacidad parásita. Con respecto a la resistencia, pues irá en función del tipo de conductor que utilicemos, de la sección del conductor y de la longitud del conductor. Bueno, cuando sometemos un cable en el cual aparecen los fenómenos de inductancia parásita y de capacidad parásita, lo sometemos a señales de corriente alterna, como es la señal de audio que nos entrega la etapa de potencia, pues tenemos que tener en cuenta que estos elementos, al paso de la corriente alterna, se comportan como elementos reactivos, es decir, presentan reactancias propias. Para la bobina, la reactancia inductiva, y para el condensador, la reactancia capacitiva, como X sub C. Nos viene a decir cuánto se opone la bobina y el condensador al paso de la corriente eléctrica alterna. En definitiva, ya digo, una oposición en ohmios. Estos elementos reactivos estarán en función de la frecuencia. Para una frecuencia se opondrán con más o menos ohmios que para otras. Damos por sentado, y así es, que cuando unimos nuestro amplificador con el altavoz a través de un cable, aparecen estas magnitudes eléctricas. Bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer es, con los cables que tenemos para hacer la demostración práctica de sonido, pues vamos a pasar a medir de la forma más aproximada que yo puedo. Ya digo que habría que hacerlo en un laboratorio. Vamos a pasar a medir su resistencia, su capacidad y su inductancia. Bueno, vamos a medir entonces ahora la resistencia eléctrica del cable. Cruzamos las dos puntas del multímetro, hago una medida relativa con respecto a esta medida. Pongo las puntas en los extremos del cable y cortocircuito el otro extremo del cable. 20 miliohmios. 20 miliohmios dividido entre 5 metros, tenemos 4 miliohmios. 4 miliohmios por metro. Ahora vamos a medir la resistencia de este cable. Para el cable específico de altavoces de gama media, he encontrado esta información que nos ofrece el fabricante. Y bueno, y podemos ver aquí las diferentes características que tiene este cable. Tiene una resistencia 0,21 ohmios los 100 metros, es decir, 210 miliohmios el metro. Vemos también que ofrece una capacidad de 27 picofaradios por metro. No veo ninguna referencia a la inductancia parásita, posiblemente por la separación que llevan los cables. El extremo, veis, está unido. Tomamos una medida relativa. Resistencia eléctrica de este cable. No dispongo de más precisión que la que me da este multímetro, pues podríamos decir que 10 miliohmios a 2 miliohmios por metro, que coincide aproximadamente con lo que el fabricante nos decía, ¿no? El fabricante nos decía que tenía 210 miliohmios dividido entre 100 metros, pues 2,1. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser medir la capacidad parásita que tiene este cable que hemos montado. La puedo medir fácilmente con este multímetro. La capacidad parásita que presentan las ondas del multímetro son de 70 picofaradios. Vamos a hacer una medida relativa. 257 picofaradios, entre 2,5 metros, aproximadamente 100 picofaradios por metro de este cable. 73 picofaradios dividido entre 2,5 metros, 29 picofaradios. Bueno, el fabricante nos decía que este cable tenía 27 picofaradios por metro. La medida
la damos por buena. Bueno, pues para hacer la medición de la inductancia parásita de los 3 cables, no dispongo de un aparato para medir inductancia de la precisión que me hace falta, puesto que la inductancia de los 3 cables es muy baja. Vamos a hacerlo utilizando un método de medición indirecta, a través de la frecuencia de resonancia de un circuito tanque, en el cual la parte inductiva será el cable. Calcularemos la frecuencia de resonancia y a partir de la frecuencia de resonancia calcularemos la inductancia parásita del cable. Voy a utilizar un método alternativo para hacer una aproximación de la inductancia parásita que presentan los cables. Se basa en una medida indirecta utilizando un circuito tanque, un circuito formado por 2 componentes, un condensador y una bobina, el cual tiene una frecuencia de resonancia determinada por el valor de la inductancia y el valor de la capacidad. Y esta es la fórmula que determina la frecuencia de resonancia del circuito tanque. La idea es colocar un condensador conocido, medir la frecuencia de resonancia y despejar la inductancia, que es lo que veis aquí en esta segunda fórmula. Matemáticamente, despejando la inductancia de esta fórmula, pues se obtiene que la inductancia es igual a esta expresión matemática de aquí, para lo cual necesito, como ya digo, conocer la frecuencia de resonancia y el condensador. Se puede montar en una protoboard y con la ayuda de un generador de señales y un osciloscopio, pues determinar la frecuencia de resonancia del circuito. Como condensador conocido, pues voy a poner uno de 3,3 nanofaradios. Aquí hay un condensador de desacoplo. Utilizo el generador de señales, en el cual genero una señal de 10 kHz, 5 voltios pico a pico, señal cuadrada, la cual inyecto al circuito tanque y compruebo cuál es la frecuencia de resonancia. Puesto que conozco el valor del condensador, pues podré calcular el valor de la inductancia parásita del cable o cualquier inductancia que coloque aquí. Vamos a montar este circuito en una protoboard, vamos a conectar los 2 instrumentos de medida, vamos a comprobar que esto funciona midiendo una inductancia y después pasaremos a medir la inductancia de los cables. El condensador de desacoplo, el condensador de 3,3 nanofaradios, los cables donde vamos a conectar la bobina, bueno, el osciloscopio y la sonda de la señal cuadrada que viene del generador de señales. Voy a medir exactamente qué capacidad tiene este condensador, que aunque me marca 3,3 nanos, lo vamos a medir con el multímetro. Bueno, el condensador de 3,3 nanos me marca exactamente 3 nanofaradios de capacidad. Ese es el valor que vamos a utilizar para la fórmula. En primer lugar, vamos a comprobar que el procedimiento que vamos a hacer para medir la inductancia parásita del cable es correcto. Y para ello voy a medir primero la inductancia de esta bobina. En el generador de funciones tengo una frecuencia de 10 kHz, 5 voltios pico a pico y una señal cuadrada. Bueno, voy a activar la salida del generador de señales y ya podemos ver lo que tenemos en el osciloscopio. Ahí podéis ver. Vamos a comprobar cuál es la frecuencia de resonancia del circuito tanque. Para ello hacemos stop, ampliamos, metemos cursores, nos vamos al cursor A y buscamos un máximo y le damos al cursor B y buscamos otro máximo. Tenemos una frecuencia de 200 kHz. Vamos a apuntar este valor de frecuencia y vamos a calcular cuál es el valor del inductor del circuito tanque. Para una inductancia, que en principio no sabemos el valor, pues tenemos que la frecuencia de resonancia que obtenemos en el osciloscopio es de 200 kHz. El condensador del circuito tanque, que si bien pone 3,3, bueno, tenemos 3 nanofaradios. Con estos dos valores ingreso en la fórmula y me da que la inductancia es de 211 microhenrios, o lo que es lo mismo, de 0,21 milihenrios. Vamos a ver exactamente de qué valor era la inductancia que hemos medido. 0,22 milihenrios. Efectivamente, el procedimiento que hemos utilizado para medir la inductancia a través de un circuito tanque es correcto. Lo que voy a hacer ahora es, en vez de poner el inductor, poner las diferentes mangueras de cable y medir su inductancia parásita. Bueno, ya hemos conectado al circuito la manguera de electricidad. Vamos a activar el generador de funciones y vamos a obtener la frecuencia de resonancia de este circuito. Activamos, hacemos una parada, ampliamos por aquí y ahí tenemos la frecuencia de resonancia del circuito tanque. Voy a acercar la cámara. Bien, sacamos cursores. Mira, tenemos 1,92 MHz. Vamos a apuntar que para la manguera de electricidad 1,92 MHz. Bueno, ahora vamos a colocar el cable específico de altavoces. Conecto el generador de funciones. Hacemos igual que antes. 1,47 MHz. Apuntamos y por último ponemos la manguera audiófila. Paramos. 1,6 MHz. Así que con estos valores calculamos entonces la inductancia parásita de los 3 cables, de forma aproximada. Y habría que hacerlo en un laboratorio, pero bueno, esto es una forma bastante aproximada. Después de lo que hemos visto, pues vamos a obtener los valores de inductancia de cada uno de los cables. Cada uno de los cables tiene una longitud de 2,5 metros. Hemos obtenido esta frecuencia de resonancia para cada uno de los cables, por lo cual, aplicando la fórmula, obtenemos estos valores para la manguera completa de 2,5 metros. Si dividimos este valor por los 2,5 metros que tiene todo el cable, obtenemos 0,92 microhenrios por metro para la manguera de electricidad. Con el arreglo este especial de poner los dos cables en paralelo, si solamente tuviéramos 2 cables en vez de los 4, pues tendríamos mayor
inductancia parásita por metro. Para la manguera de altavoces de gama media contamos con una inductancia por metro de 1,56 microhenrios. Y para el cable de altavoz de gama alta contamos con una inductancia por metro de 1,32 microhenrios. Se puede ver que efectivamente el cable que menos inductancia parásita presenta es el cable de electricidad, puesto de la forma que estáis viendo. Observamos también que de los tres, el que mayor inductancia parásita presenta es el que lleva los cables separados. A mayor separación entre los conductores, mayor inductancia parásita. Es posible que por esto el fabricante de este cable en su hoja de características no haga referencia ninguna a su inductancia parásita. Vemos que el cable de alta gama tiene una inductancia parásita de 1,32. De todo modo, de este cable hablaremos un poco más adelante. Bien, y continuamos con el análisis que estamos haciendo de los cables de altavoces. Estamos de vuelta con un resumen de las medidas que hemos realizado de los tres cables. Y ahí tenemos las diferentes unidades, tanto de resistencia como de capacidad e inductancia parásita. Aquí veis que para el cable de alta gama, bueno, pues no pongo nada. Con respecto a la capacidad, ya veremos más adelante en el vídeo qué ocurre con este cable. Vamos a aplicar ahora la teoría para comprobar si efectivamente al utilizar estos cables en nuestro sistema amplificador altavoz, pues influye o no influye estas cantidades de magnitudes eléctricas. Vamos a ver, por ejemplo, si este cable con una resistencia de 4 miliohmios el metro, una capacidad de 100 picofaradios y una inductancia de 0,92 microhenrios, pues afecta o influye en detrimento de la calidad del audio. Lo compararemos también con este cable específico que vale 30 veces más de precio. Y al final también hablaremos sobre este cable. Para empezar, deciros que todos los cálculos que vais a ver a partir de ahora son cálculos básicos, cálculos sencillos. Se podría profundizar mucho más en estos cálculos y hacer un cálculo más exacto, pero bueno, yo entiendo que con estos valores que vamos a ver ahora van a determinar si vamos a notar alguna diferencia o no. Bien, es importante decir que está hecho con valores eficaces de la señal alterna, de la señal de audio. Lo primero que vamos a estudiar es si influye el diámetro del cable, ¿no? El diámetro del cable, lo primero que va a influir va a ser en la resistencia del cable. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Partimos de un amplificador de 100 vatios y un altavoz de 8 ohmios. Vamos a hacer la unión entre nuestro amplificador y nuestro altavoz con una manguera normal de 2 hilos de 2,5 milímetros. Recordad que la manguera de electricidad con la que hemos construido el cable de altavoz era de 4 hilos. Vamos a empezar por una de 2 hilos de 2,5 milímetros. Bueno, pues esta manguera tiene una resistencia aproximada de 8 miliohmios el metro. Si tenemos una manguera de 2,5 metros, bueno, pues en total 2,5 metros más 2,5 metros, 5 por 8 miliohmios, pues 0,04 ohmios. En total, la manguera de 2 hilos de 2,5 milímetros de sección y también 2,5 metros de largo. Si hacemos la conexión entre nuestro altavoz y la tapa de potencia con un cable ideal, es decir, resistencia cero, pues si desarrollamos la máxima potencia, este sería el caso más desfavorable. Van a circular por los cables una intensidad de 3,54 amperios. Para una carga de 8 ohmios, un voltaje a la salida del amplificador de 28,24 voltios y si el cable es ideal, tendremos a la entrada del altavoz los mismos voltios, 28,24. Bien. Es decir, estamos transmitiendo una potencia de 100 vatios desde la etapa de potencia al altavoz. Bueno, ese sería el caso ideal. Si ponemos nuestro cable de 2 por 2,5 milímetros cuadrados de sección, un cable de 2 hilos y 2,5 metros de largo, bueno, al altavoz no va a llegar exactamente el mismo voltaje que sale del amplificador, porque hay una caída de tensión en el cable debido a su resistencia. Y tenemos que el voltaje en el altavoz es de 28,09 voltios. Para este voltaje, el altavoz desarrollaría una potencia de 98,63 vatios, una diferencia de 1,36 vatios, menos 0,06 decibelios. Bueno, deciros que esta diferencia es imperceptible. Evidentemente, nuestro cable que hemos utilizado para este cálculo es una manguera de 2 por 2,5. Si utilizamos la manguera de 4 por 2,5, que tiene la mitad de resistencia que uno de 2 por 2,5, pues tendríamos una diferencia en decibelios más pequeña. Si utilizamos el cable rojo, el cable específico de altavoz que tiene una resistencia de 2 miliohmios por metro, pues también aún tendríamos una diferencia más pequeña. En todo caso, para el cable de 2 por 2,5, para el cable de 4 por 2,5 transformado en un cable de 2 por 5, puesto que unimos de 2 en 2 los hilos conductores de la manguera, como para el cable específico de altavoz de gama media, el efecto de la resistencia del cable influye de una forma mínima que nuestro oído no puede percibir. Tener en cuenta que nuestro oído va a percibir una ligera reducción de volumen en el altavoz cuando tengamos 3 decibelios por debajo y va a percibir que suena a la mitad de volumen cuando bajemos a 6 decibelios. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la capacidad parásita. Para la capacidad parásita tenemos que tener en cuenta que tanto los elementos capacitivos como inductivos, cuando son atravesados por una corriente alterna, presentan una oposición. Esa oposición se representa en electricidad como el concepto de reactancia inductiva y capacitiva. En este caso
nos vamos a quedar con el concepto de reactancia capacitiva. Es como si todos esos pequeños condensadores que vimos al principio en el cable real, bueno, pues todos esos condensadores tienen una capacidad equivalente que, si observáis, queda conectado en paralelo con el altavoz de 8 ohmios. Esa reactancia capacitiva depende de la frecuencia. Bueno, vamos a coger en este estudio, veis que el cable de altavoz de gama alta pues no lo meto en el estudio, ya veremos después por qué. Tiene la manguera de electricidad que hemos construido nosotros, tiene una capacidad de 100 picofaradios por metro. El cable de altavoz de gama media de 29, para 2,5 metros, pues tenemos 250 picofaradios y 72 picofaradios. La reactancia capacitiva correspondiente a esta capacidad pues va a ir en función de la frecuencia. Para esta frecuencia que yo he puesto aquí tenéis los valores en ohmios que presenta esa reactancia capacitiva. Vamos a estudiar el cable más desfavorable, que es el de 250 picofaradios. Bien, si cogemos el caso más desfavorable que tenemos aquí de estos datos, que sería el de 31.830, que correspondería a una reactancia capacitiva en paralelo con el altavoz de 8 ohmios. Al estar en paralelo, esta reactancia capacitiva con la impedancia del altavoz, pues hacemos el paralelo de estas dos magnitudes y obtenemos la impedancia del conjunto reactancia capacitiva y altavoz es de 7,99, prácticamente 8 ohmios. Eso ocurre porque cuando ponemos en paralelo una impedancia muy pequeña con una impedancia muy alta, la resultante es prácticamente la impedancia pequeña. Es decir, a 20.000 Hz tenemos una reducción de potencia de 0,12%. Igualmente, una reducción de potencia imperceptible. Si estudiamos el valor de la reactancia capacitiva para frecuencias más bajas, pues vemos cuanto más grande sea el número frente a la impedancia del altavoz, más nos aproximaremos a la impedancia del altavoz. Es decir, frecuencias bajas y media no influye absolutamente nada, o un orden de magnitud mucho más bajo que 0,12%. En las frecuencias altas, pues tendremos una reducción del 0,12%. Podemos decir que la capacidad parásita tampoco influye en nuestra experiencia auditiva. Veamos ahora si influye la inductancia parásita. La reactancia inductiva que presenta esta inductancia parásita, pues como veis, queda en serie con el altavoz. Provoca una caída de tensión, haciendo que el voltaje que llega al altavoz no sea exactamente el mismo que el voltaje que sale del amplificador. Pues podemos calcular la reactancia inductiva en función de la frecuencia. El valor más desfavorable de todos estos datos, pues aproximadamente unos 0,2 ohmios a 20.000 Hz, presenta efectivamente el cable que más inductancia parásita tiene, que en este caso es el cable de altavoz de gama media. Si cogemos este valor, que es el más desfavorable, vamos a ver exactamente qué atenuación de potencia provocaría en 20.000 Hz. Bueno, si tuviéramos un cable ideal, pues efectivamente este es el voltaje que vimos antes, que llegaba al altavoz cuando el amplificador desarrollaba una potencia de 100 vatios. Si tenemos en cuenta la reactancia inductiva, pues al altavoz nos va a llegar 28,23 voltios, es decir, 99,6 vatios, una diferencia de 0,4 vatios. Algo también imperceptible. El procedimiento de cálculo que estoy utilizando en esta explicación es un cálculo simplificado. Pero bueno, también podemos ver el cable como un filtro paso bajo, puesto que si representamos el total de la resistencia del cable, el total de la inductancia y capacidad parásita del cable, bueno, pues podéis ver que formamos un filtro paso bajo. Tendríamos que estudiar cuál sería la frecuencia de corte de dicho filtro, la que hace que la señal se atenúe en 3 decibelios. Vamos a coger, por ejemplo, el cable con mayor inductancia parásita, que es el cable rojo. Para 20 kHz presentaba 109 kiloohmios. Con estos datos, calculando la frecuencia de corte, alcanzamos los menos 3 decibelios de la señal de audio en los 815 kHz, bastante alejado de la frecuencia audible. Aquí podéis ver que el cable empieza a atenuar los agudos a partir de 815 kHz. Lo tengo dibujado de forma aproximada. Esta línea roja discontinua marca el rango audible. Si planteáramos el estudio al contrario, es decir, a partir de qué capacidad e inductancia parásita tendríamos una atenuación en 20 kHz, pues haciendo el cálculo deberíamos de tener un cable con una inductancia parásita de aproximadamente 60 microhenrios, o bien un cable con una capacidad parásita en torno a los 50 nanofaradios. Estos valores se alcanzan con cables de bastante más de 50 metros y con un diámetro de hilo ridículo, ¿no? Podemos ver también que efectivamente cuando los cables de audio llegan a la caja acústica nos encontramos con capacidad de inductancia de valores varias órdenes de magnitud más alto que la inductancia y la capacidad que presenta el cable. Para terminar esta presentación, deciros que bueno, los cálculos que he realizado son cálculos sencillos. Ya digo que se podría hacer el cálculo de forma más fina. Bajo mi criterio, es más que suficiente para demostrar que cualquiera de estos dos cables serviría perfectamente como elemento de unión entre el amplificador y el altavoz. Realmente, en función del cable, vamos a tener variaciones en la amplitud de la señal que llega al altavoz, son muy pequeñas y se pueden considerar insignificantes. No hay forma de que nuestro oído las pueda detectar. Podríamos hacer un ejercicio de imaginación y pensar en que en la mano tenéis un kilo de arroz. Las variaciones que produce
el utilizar un cable u otro es como si quitáramos o añadiéramos 2 o 3 granos de arroz al kilo. Nuestra mano no iba a percibir esos 2 o 3 granos de arroz que quitamos o que ponemos. Bueno, mira, llegado a este punto tengo que decir un par de cosas. La primera es que, bueno, como habéis visto en el vídeo, las 2 personas que se ofrecieron a salir en el vídeo, habíamos más personas allí, todos coincidíamos en lo mismo. Dijeron que la diferencia que había entre este cable y la manguera de electricidad, bueno, pues la verdad es que era mínima. Era muy difícil interpretar la diferencia que había entre un cable y otro. Pero sin embargo, algo ocurría en nuestro cerebro que nos decantaba por este cable. En la prueba ciega que hicimos, nos decantaba por el cable de electricidad. También supongo que habréis visto que a lo largo del vídeo hemos hecho un análisis de los cables, tanto de este de electricidad como de este específico de altavoces, pero sin embargo he dejado atrás este cable que estáis viendo aquí. ¿Por qué? Pues mirad, este cable audiófilo de precio alto, en esta zona de aquí lleva un componente pasivo que modifica por completo las características eléctricas del cable. Es decir, al conectar este cable de altavoz estamos introduciendo un elemento pasivo que está alojado aquí dentro entre el amplificador y el altavoz. Cuando quise medir la capacidad parásita de este cable, pensando de que aquí solamente llevaba pues la unión de estos 2 cables hacia esta manguera, pues me encontré con lo siguiente. Al poner el capacímetro en los extremos, pues no me marcaba absolutamente nada. Pero es que lo bueno es que si mido la resistencia con el otro extremo del cable con las puntas separadas, me encuentro con una resistencia de 100 ohmios. Bueno, también si hago la medición, por ejemplo, entre el positivo de un extremo y el positivo del otro, me encuentro con una resistencia relativamente alta de 100 miliohmios, dividido entre 2,5 metros, 40 miliohmios el metro, mucho más que los otros 2 cables que tenían 2 y 4 miliohmios respectivamente. Si mido también en el otro extremo del cable, pues me encuentro pues evidentemente la misma medida de 100 ohmios. Bueno, pues esta medida, ya digo, nos está indicando de que en el interior de esta parte del cable tenemos componentes pasivos. El fabricante, con la incorporación de esos componentes pasivos, busca que el equipo suene diferente. Es por ello que efectivamente este tipo de cable nos puede dar la sensación de que el equipo suena diferente. Realmente estamos interviniendo en la relación amplificador-altavoz con este cable. Al utilizar este cable nos estamos alejando bastante del concepto ideal de unir el amplificador con el altavoz mediante un cable que se comporte de forma neutra al paso de la señal eléctrica. Si desenroscamos esta parte del cable, pues efectivamente aquí en esta parte metálica debe de ir alojado el elemento pasivo que el fabricante ha optado por poner. No podemos ver qué elemento pasivo está aquí dentro porque mirad la pasta que ha aplicado aquí el fabricante. Tendríamos que romper este cilindro para poder ver lo que hay dentro. Podrían decir que, bueno, que han incluido ese elemento pasivo para controlar de forma dinámica la impedancia, o bueno, o a saber. Pero la incorporación del elemento pasivo aquí, pues efectivamente, pues ya hace que esto sea algo muy diferente a un cable de conexión entre el amplificador y el altavoz. Bueno, esto ya simplemente lo dejo por aquí para aquellas personas que quieran reflexionar un poco. Todo esto es para que asentéis un criterio sobre el tema de los cables de altavoces y para que saquéis unas conclusiones que os ayuden en cada momento a elegir los cables más óptimos para vuestro equipo. Yo ya lo he hecho y opto por mi opción. Evidentemente ya sabéis cuál es. Con esta manguera de electricidad podré disfrutar de la música en las mismas condiciones que utilizando cualquier cable. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale manita arriba, suscribiros al canal. Gracias por estar ahí. Como siempre digo, cuidaros y nos escuchamos en el siguiente.